En las brumosas mañanas de la villa de Salem en Massachusetts, Estados Unidos, durante el crudo invierno de 1691 a 1692, se gestó uno de los episodios más oscuros y fascinantes de la historia colonial estadounidense. Una historia que comenzó con el juego inocente de unas niñas y que terminaría cobrando la vida de 27 personas inocentes, sumiendo a toda una comunidad en un torbellino de terror, paranoia y acusaciones que resonarían por los siglos venideros. En este video exploraremos esta historia y te contaremos cómo se dieron los hechos que desencadenaron el terror. Para entender la magnitud de lo que sucedió en Salem, debemos primero adentrarnos en las profundas raíces medievales del miedo a la brujería que los colonos trajeron consigo desde Europa. Desde tiempos ancestrales, las brujas habían ocupado un lugar prominente en el imaginario colectivo, siendo vistas como ayudantes de Satán y enemigas de la fe cristiana. La imagen del diablo como príncipe de las tinieblas había sido forjada meticulosamente por los cristianos a lo largo de los siglos. El maligno, según la doctrina, perturbaba a los débiles, corrompía sus almas y representaba una amenaza material contra el reino espiritual. Cuando la fe de un cristiano se debilitaba, Satán podía, con su astucia diabólica, apartarlo del camino recto para conducirlo directamente al infierno. El punto de inflexión llegó con la devastadora peste negra, 1346 a 1352, que diezmó Europa matando a cerca de 25 millones de personas. Este cataclismo sanitario socavó las certezas y creencias existentes, y la Inquisición aprovechó la crisis para inventar el satanismo como un culto organizado y hostil a Dios. Los inquisidores desarrollaron una teoría particularmente misógina. Consideraban que la brujería concernía especialmente a las mujeres, a quienes veían como más débiles y susceptibles a la sugestión y las pasiones, convirtiéndolas en víctimas que entregaban su alma al diablo con mayor facilidad. El Malleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, publicado en 1487, se convirtió en el manual de referencia que detallaba toda la información necesaria para detectar y eliminar brujas. En el imaginario popular, estas mujeres malditas se reunían en los bosques para participar en aquelarres satánicos, escenarios de grandes orgías y monstruosidades donde preparaban brebajes maléficos con trozos desgarrados de carne, fornicaban con Satán para engendrar descendencia demoníaca y lanzaban maldiciones mortales con una simple mirada. Estas ideas llegaron con los colonos a América y fueron pieza clave de la histeria que azotó Salem. Mientras Europa se desangraba en guerras religiosas y persecuciones, América emergía como una tierra de esperanza para aquellos que buscaban escapar de la opresión religiosa. Los puritanos encontraron en Massachusetts su refugio perfecto. Perseguidos en Inglaterra por sus ideas calvinistas radicales, estos colonos religiosos deseaban purgar el mundo de católicos y ambicionaban hacerse con el poder para imponer su visión teocrática de la sociedad. Tras establecer Plymouth, un grupo de colonos puritanos fundó Salem en 1628, en las fértiles tierras de la Bahía de Massachusetts. La Carta de la Compañía de la Bahía de Massachusetts, negociada hábilmente con el rey, les permitía ser prácticamente independientes de Inglaterra. Los colonos debían firmar un contrato comprometiéndose a obedecer los preceptos puritanos, creer en el único Dios verdadero, trabajar arduamente, ser rigurosos y disciplinados, y defender la libertad. Sin embargo, la vida en estas tierras remotas estaba lejos de ser idílica. Los colonos se enfrentaban constantemente a amenazas múltiples. Eran hostigados sin cesar por los franceses, que codiciaban sus territorios, y por las tribus indígenas, que veían con recelo la expansión colonial. Estos conflictos permanentes crearon un clima de ansiedad perpetua que impregnaba cada aspecto de la vida cotidiana. Los predicadores puritanos, inicialmente fascinados por la cultura indígena, pronto radicalizaron sus discursos cuando descubrieron que algunos colonos se sentían tan atraídos por los nativos, que llegaban a renunciar a las leyes cristianas y a renegar de Dios. Como consecuencia, los ministros comenzaron a presentar a los indígenas como pecadores e incluso como una raza satánica enviada por el maligno, para impedir la implantación del cristianismo en estas tierras recién colonizadas. En 1689, Salem recibió a su nuevo ministro, el reverendo Samuel Parris, un hombre de 39 años marcado por una serie de fracasos que habían forjado su carácter amargado y resentido. La devastación de su plantación en Barbados por un huracán y la quiebra de su sociedad mercantil en Boston habían convertido al otrora próspero comerciante en un predicador lleno de frustración. Parris había abrazado el ministerio religioso con la esperanza de cosechar finalmente algo de prestigio social, pero su asignación a Salem, esa difícil comunidad rural,
no correspondía a sus ambiciones. Decepcionado por no conseguir sus aspiraciones, el reverendo volcaba frecuentemente su frustración en sermones cargados de amargura y referencias constantes a la presencia del mal en el mundo. El reverendo compartía su hogar con su familia y sus criados, entre los cuales se encontraba Tituba, una mujer amerindia que había traído consigo desde el Caribe. Tener sirvientes no era frecuente en Salem, por lo que la presencia de Tituba otorgaba cierto prestigio a la familia Parris, aunque también generaba curiosidad, y en algunos casos, desconfianza entre los vecinos. El invierno de 1691 a 1692 fue especialmente duro en Massachusetts, y como era habitual, las familias pasaban largos meses encerradas en sus hogares, luchando contra el frío y el aburrimiento. Betty Parris, de apenas 9 años e hija del reverendo, y Abigail Williams, de 11 años y sobrina del mismo, pasaban sus interminables días en compañía de Tituba. Para aliviar el tedio de las jóvenes durante esas largas jornadas invernales, Tituba comenzó a contarles historias de su infancia caribeña y a enseñarles pequeños juegos de magia y adivinación que había aprendido en su tierra natal. Estos entretenimientos, que incluían predecir el futuro mediante diversos métodos adivinatorios, resultaban fascinantes para las niñas, pero también las sumían en una profunda turbación interior. El conflicto psicológico era inevitable. Por un lado, las niñas sentían un placer genuino por estos juegos prohibidos. Por otro, los sermones constantes del reverendo Parris les habían inculcado que la magia y la adivinación eran artes maléficas practicadas por los partidarios de Satán. Esta contradicción entre el placer y la culpabilidad creó en Betty y Abigail un estado de tensión psicológica insostenible. El peso de la culpa religiosa comenzó a manifestarse en síntomas físicos y comportamientos extraños que alarmarían profundamente a toda la comunidad. En enero de 1692, los habitantes de Salem comenzaron a ser testigos de fenómenos perturbadores que desafían toda explicación racional. Betty y Abigail empezaron a comportarse de manera completamente anormal, exhibiendo síntomas que aterrorizarían a cualquier observador de la época. Los rumores que corrían por Salem describían escenas escalofriantes. Las niñas hablaban en lenguas extrañas e incomprensibles, como si estuvieran poseídas por entidades sobrenaturales. Arrastraban los pies al andar con movimientos torpes y descoordinados que parecían involuntarios. Más perturbador aún, rechazaban categóricamente las oraciones y cualquier referencia religiosa, lo que en una comunidad puritana constituía una señal inequívoca de posesión demoníaca. Pero lo más alarmante eran las violentas crisis de convulsiones que sufrían las niñas. Sus cuerpos se contorsionaban de maneras imposibles, sus músculos se tensaban y relajaban en espasmos incontrolables, mientras emitían gritos desgarradores que helaban la sangre de quienes los escuchaban. Estos episodios podían durar horas, y dejaban a las pequeñas completamente exhaustas. Los médicos locales se encontraron completamente desconcertados ante estos síntomas. La medicina de la época carecía de herramientas para comprender o tratar lo que estaba sucediendo. Tras examinar a las niñas repetidamente sin encontrar causa física alguna, uno de los médicos, William Griggs, pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino de Salem. Sugirió que podría tratarse de un maleficio satánico, y declaró que la mano del diablo se encuentra sobre ellas. Esta declaración médica legitimó oficialmente la teoría sobrenatural de lo que estaba ocurriendo, abriendo las puertas a una explicación que la comunidad puritana estaba predispuesta a aceptar. Como si se tratara de una epidemia sobrenatural, el extraño mal comenzó a extenderse a otras jóvenes de Salem. Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, vecinas de la casa parroquial y amigas íntimas de Betty y Abigail, que con certeza habían participado en las sesiones de magia organizadas por Tituba, empezaron a manifestar síntomas idénticos. El contagio psicológico se propagó con una velocidad alarmante. Pronto, 6 niñas más fueron víctimas de las mismas posesiones, pero el fenómeno no se limitó a las adolescentes, también atacó a mujeres adultas. Ann Carr Putnam era una mujer particularmente importante en este drama que se desarrollaba. Había sido perjudicada por disputas hereditarias y se sentía profundamente insatisfecha con su posición social en Salem. Su personalidad rebosaba cólera y frustración acumuladas durante años, y estaba obsesionada por un deseo de venganza contra aquellos que consideraba responsables de sus desgracias. La señora Putnam se convenció de que su mala suerte era el resultado directo de un complot satánico que pesaba sobre Salem. En circunstancias normales,
Esta persecución de brujas se habría detenido con el encarcelamiento de las 3 primeras sospechosas, pero el delirio obsesivo y el resentimiento profundo de Ankar Patnem llevarían los acontecimientos mucho más lejos de lo que nadie había imaginado. Cuando las autoridades locales comenzaron a interrogar insistentemente a las jóvenes afectadas para descubrir la identidad de sus supuestas torturadoras, las niñas inicialmente guardaron silencio. La presión de los interrogatorios era inmensa, y toda la comunidad esperaba ansiosamente respuestas que pudieran explicar los fenómenos sobrenaturales que estaban presenciando. Finalmente, durante una de sus crisis de convulsiones más violentas, Betty murmuró por primera vez el nombre de Tituba. Esta confesión inicial abrió las compuertas. Abigail y las otras niñas, probablemente influenciadas por las sugerencias insistentes de sus interrogadores y siguiendo el ejemplo de Betty, rompieron su silencio y señalaron unánimemente a 3 mujeres, la propia Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. La elección de estas 3 mujeres no fue casual. Correspondían perfectamente al perfil estereotípico de bruja contenido en el imaginario popular de la época. Tituba, la primera acusada, era amerindia, lo que según los prejuicios raciales de la época la convertía automáticamente en una persona de naturaleza impía, destinada por nacimiento a servir al diablo. Su origen caribeño y su conocimiento de prácticas mágicas tradicionales la hacían especialmente sospechosa ante los ojos de los puritanos. Sarah Good representaba el arquetipo de la bruja marginal. Era una mendiga despreciada por toda Salem, una mujer agresiva y de aspecto desaliñado que murmuraba continuamente palabras incomprensibles. Los rumores ya la señalaban como sospechosa de haber provocado una epidemia en el ganado de una granja local mediante sus supuestos poderes maléficos. Sarah Osborne, aunque provenía de un medio socialmente respetable, había ofendido gravemente el orden moral puritano con su comportamiento. La anciana había mantenido una relación amorosa con un hombre mucho más joven antes de enviudar y casarse con él, lo que constituía un escándalo en la rígida sociedad puritana. Además, su asistencia irregular a los servicios religiosos la convertía en sospechosa de tibieza espiritual. El 29 de febrero de 1692, varios habitantes de Salem presentaron formalmente denuncias por brujería contra estas 3 mujeres, y los magistrados emitieron órdenes de arresto inmediatas. Los interrogatorios comenzaron al día siguiente, marcando oficialmente el inicio de los juicios de Salem. Los magistrados Jonah Thorne y Jonathan Corwin, ambos adjuntos del Tribunal General de Massachusetts, fueron designados para llevar a cabo los interrogatorios. Ninguno de los dos había tratado anteriormente casos de brujería, que eran bastante raros en Nueva Inglaterra, pero su inexperiencia no disminuyó su determinación de llegar al fondo del asunto. El 1 de marzo de 1692, la casa de reuniones de Salem se encontraba completamente abarrotada de curiosos. Esta construcción, que servía tanto como iglesia como lugar de reuniones públicas, nunca había albergado a una multitud tan grande y expectante. Aunque muchos habitantes mantenían un escepticismo saludable respecto a estas acusaciones de brujería, los magistrados lograron sembrar la duda entre los asistentes mediante preguntas insidiosas y manipuladoras. El ambiente en la sala era electrizante y terrorífico. Las sospechosas parecían tener dificultades inexplicables para pronunciar la palabra Dios, y cada vacilación o equivocación era inmediatamente interpretada como evidencia de su culpabilidad. Los errores verbales de 2 de ellas fueron percibidos como mentiras deliberadas y pruebas de su naturaleza diabólica. Las niñas poseídas, presentes en la sala de audiencias, ofrecían un espectáculo que aterrorizaba a todos los presentes. Gritaban que estaban siendo atormentadas por los espectros de las 3 mujeres acusadas, sufrían convulsiones violentas, les rechinaban los dientes de manera sobrenatural y se arrastraban por el suelo mientras sus músculos se retorcían aparentemente con un dolor insoportable. La gran sorpresa llegó cuando Tituba, en lugar de defenderse o negar las acusaciones como era de esperar, confesó directamente sus crímenes ante la asamblea estupefacta. Sus palabras resonaron como un trueno en el silencio tenso de la casa de reuniones. El diablo vino a buscarme y a pedirme que le sirviera. La confesión de Tituba fue detallada y escalofriante. Relató cómo un hombre misterioso vestido completamente de negro se le había aparecido, ofreciéndole numerosos regalos tentadores a cambio de que le sirviera durante 6 años. Este desconocido diabólico había abierto entonces un libro siniestro en el que Tituba había trazado una marca con su propia sangre, sellando así un pacto infernal. Pero lo más alarmante de la confesión fue la revelación de que el libro diabólico contenía muchas otras firmas, incluyendo las de Sarah Good y Sarah Osborne.
Esta declaración implicaba que el mal en Salem no se limitaba a estas 3 mujeres, sino que existía una red mucho más amplia de brujas satánicas operando en secreto en la comunidad. Las pruebas fueron consideradas contundentes por los magistrados Atorney y Corwin, quienes enviaron inmediatamente a las 3 mujeres a la prisión de Boston. Sin embargo, la confesión de Tituba había plantado una semilla de paranoia que crecería hasta convertirse en una obsesión colectiva. Si el libro diabólico contenía tantas firmas como aseguraba, Salem podría estar enfrentando un complot satánico masivo, dirigido específicamente a destruir la comunidad puritana. Contrariamente a lo que cabría esperar, el encarcelamiento de las 3 primeras sospechosas no mejoró en absoluto el estado de las niñas afectadas. A pesar de que Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne se encontraban encerradas a una treintena de kilómetros de Salem, las 4 jóvenes iniciales continuaban siendo presas de crisis de convulsiones y alucinaciones cada vez más intensas y perturbadoras. Los remordimientos y el miedo parecían corroer las mentes de estas niñas, que se encontraban atrapadas en un círculo vicioso de culpa, atención pública y presión social. Peor aún, el contagio psicológico continuaba extendiéndose como una plaga invisible, afectando a más habitantes de Salem. Ann-Car Putnam se convirtió en el motor implacable de esta escalada de acusaciones. Su primer objetivo fue Martha Corey, esposa de un respetado granjero de Salem. Esta acusación representaba un salto cualitativo alarmante. Martha Corey era una mujer respetada, practicante asidua y con un perfil que diferenciaba radicalmente del de las 3 primeras acusadas. La acusación contra Martha Corey generó serias dudas tanto entre los magistrados como entre los habitantes de la ciudad. Sin embargo, Martha Corey cometió el error fatal de actuar con insolencia durante su interrogatorio. Se defendió negando categóricamente la existencia de las brujas y mostró una falta total de simpatía hacia las jóvenes afectadas. Esta actitud desafiante fue interpretada como una confirmación de su culpabilidad, y tras conseguir suficientes testimonios en su contra, fue enviada a la prisión. El caso que más conmocionó a la población fue el interrogatorio de Dorcas Good, hija de apenas 5 años de la bruja ya encarcelada Sarah Good. La niña era sospechosa de haber heredado de su madre la tarea maligna de atormentar a las jóvenes poseídas. Con una inocencia desgarradora, la pequeña Dorcas aseguró durante su interrogatorio que había recibido de su madre una serpiente, un familiar demoníaco que chupaba su dedo para alimentarse de su sangre. Los interrogadores encontraron efectivamente 2 pequeñas marcas en el dedo de la niña que, aunque bien podrían haber sido simples picaduras de insectos, fueron consideradas prueba suficiente para encarcelarla. La imagen de una niña de 5 años siendo enviada a prisión por brujería marcó un punto de inflexión psicológico en Salem. Si el diablo podía corromper a una criatura tan pequeña e inocente, entonces ningún habitante de la comunidad estaba verdaderamente a salvo de la influencia satánica. Siguió el caso de Rebecca Nurse, una anciana de 71 años universalmente respetada por su devoción, caridad y bondad. Nadie en Salem podía imaginar que una mujer tan virtuosa fuera capaz de practicar la brujería. Sin embargo, el precedente de Dorcas Good había establecido que ni siquiera la aparente inocencia era garantía de estar libre de influencia diabólica. Las acusaciones se multiplicaron como una hidra de múltiples cabezas. El asunto adoptó dimensiones tales que fue necesario trasladar las audiencias a la casa de reuniones más grande de Salem para poder acomodar a las multitudes cada vez mayores de curiosos y acusadores. Las jóvenes poseídas continuaban su macabro juego, alimentadas por las preguntas ambiguas de los magistrados, el resentimiento del reverendo Parris y el delirio obsesivo de Ann-Car Putnam. Las acusaciones ya no se limitaban a Salem. Ciudades y pueblos de los alrededores comenzaron a reportar casos similares. Algunas acusaciones parecían justificadas, otras acusaciones resultaban completamente sorprendentes. Salem parecía haber sucumbido completamente a la locura colectiva. La paranoia había alcanzado tal nivel que prácticamente cualquier habitante podía convertirse en sospechoso de brujería de un momento a otro. A principios de 1692, Massachusetts enfrentaba una crisis política paralela que complicaría aún más la situación. La colonia debía negociar una nueva Carta de Derechos con Inglaterra, lo que dejó la vida política local en una situación de incertidumbre total. No existían autoridades legales claramente establecidas y los tribunales de Massachusetts no podían emitir veredictos definitivos. Esta situación legal ambigua significó que las primeras acusadas pasaron largos meses en condiciones carcelarias espantosas en las prisiones de Salem, Boston y alrededores. Las celdas estaban superpobladas,
Las condiciones sanitarias eran deplorables, y los prisioneros sufrían hambre, frío y enfermedades. Sarah Osborne, mayor y débil, sucumbió en su celda el 10 de mayo de 1692, convirtiéndose en la primera víctima fatal de esta persecución. El 14 de mayo desembarcó en Boston el nuevo gobernador, Sir William Pepys, quien se encontró inmediatamente con una realidad alarmante. La próspera ciudad de Salem parecía estar completamente dominada por posesiones satánicas masivas y acusaciones de brujería que se multiplicaban día tras día. Para intentar manejar esta crisis sin precedentes, Pepys creó 10 días después la especial Court of Oyeran Terminer, literalmente Tribunal Especial para escuchar y determinar. Este tribunal especial estaba compuesto por 9 jueces. Para los magistrados, el sufrimiento visible de las jóvenes afectadas constituía prueba más que suficiente de la culpabilidad de los sospechosos. Su razonamiento era simple pero peligroso. Si las niñas sufrían convulsiones y dolor cada vez que las acusadas estaban presentes, esto demostraba inequívocamente que estas últimas estaban utilizando poderes sobrenaturales para atormentarlas. Contrariamente a lo que se cree, las brujas de Salem no fueron quemadas en la hoguera sino ahorcadas. El 2 de junio de 1692, Bridget Bishop se convirtió en la primera persona en ser formalmente juzgada por el Tribunal Especial. La posadera, cuya reputación ya estaba manchada por rumores de asesinato y prácticas mágicas, fue declarada culpable sin sombra de duda por los jurados, a pesar de que nunca dejó de proclamar su inocencia hasta el final. La condena a muerte fue inmediata e inapelable. El 10 de junio de 1692, Bridget Bishop fue conducida a Gallows Hill, una colina apartada de la ciudad donde se habían instalado las horcas. Su ejecución marcó el inicio de una serie de ahorcamientos que ensangrentarían Salem durante los meses siguientes. No todos los acusados fueron condenados con la misma unanimidad. El caso de Rebecca Nurse ejemplificó la complejidad moral de estos juicios. La anciana de 71 años, cuya gentileza y devoción eran reconocidas por todos sus vecinos, logró inicialmente ganarse la clemencia del jurado y fue declarada no culpable. Sin embargo, el veredicto de absolución provocó una reacción explosiva. Las jóvenes afectadas sufrieron convulsiones aún más violentas que las anteriores, gritaron desconsoladamente, y mientras sus cuerpos se retorcían en aparente agonía, exigieron la muerte inmediata de Rebecca Nurse. La presión de este espectáculo fue tan intensa que el juez solicitó la revisión del veredicto, para hacer cesar el tormento de las supuestas víctimas. El 19 de julio, Rebecca Nurse fue conducida a Gallows Hill para ser ahorcada, junto con otras 4 condenadas, entre ellas Sarah Good. La ejecución de una mujer tan virtuosa provocó el primer shock verdadero en la conciencia colectiva de Salem. La condena a muerte de Rebecca Nurse desató un pánico generalizado en Salem y sus alrededores. Si una practicante tan virtuosa y respetada podía ser ahorcada como bruja, esto significaba que literalmente ningún habitante estaba a salvo de las acusaciones. La paranoia alcanzó niveles jamás vistos. Algunas familias, especialmente las más acomodadas, tomaron la decisión de abandonar Salem, antes de que la situación empeorara aún más. Otros habitantes huyeron precipitadamente tras haber sido señalados por las jóvenes afectadas, prefiriendo el exilio a enfrentar los interrogatorios de los magistrados. Los más ricos lograban escapar de la jurisdicción y refugiarse en ciudades distantes como Nueva York, donde podían esperar a que la locura pasara. Sin embargo, las autoridades perseguían activamente a los fugitivos, y en ocasiones, conseguían capturarlos y traerlos de vuelta para ser juzgados. Los juicios continuaron su curso implacable durante todo el verano. 5 personas fueron ahorcadas en agosto y otras 8 en septiembre de 1692. Las sentencias de muerte no podían seguir el ritmo desenfrenado de las acusaciones que se multiplicaban exponencialmente cada día. La estructura social de Salem se desintegró completamente. Los niños denunciaban a sus propios padres, los maridos desconfiaban cada vez más de sus esposas, los pobres aprovechaban la oportunidad para vengarse de los poderosos que los habían oprimido durante años. La brujería se había convertido en el arma perfecta para saldar cuentas personales y disputas vecinales. En total, cerca de 150 personas fueron encarceladas por cargos de brujería en Salem y las comunidades circundantes. Las prisiones estaban completamente saturadas, las condiciones se volvieron aún más inhumanas, y muchos prisioneros enfermaron gravemente debido al hacinamiento, la mala alimentación y la falta de atención médica. Además de los 19 ahorcamientos oficiales, 7 personas murieron mientras estaban detenidas, víctimas de las condiciones carcelarias deplorables. El caso más impactante fue el de Giles Corey,
un anciano de 81 años que se negó rotundamente a testificar en el juicio contra su esposa Martha. Giles Corey fue condenado a la tortura conocida como peine forte dure. Fue aplastado lentamente por piedras cada vez más pesadas durante 3 días agonizantes. Su resistencia heroica y su muerte horrible elevaron a 27 el número total de víctimas directas de los juicios de brujería de Salem. Al terminar el verano de 1692, la oposición clerical se intensificó considerablemente. Los sacerdotes puritanos comenzaron a cuestionar abiertamente los métodos empleados por los magistrados. Los ministros del culto exigían que para condenar a los acusados, debían existir elementos más tangibles que las simples pruebas espectrales, basadas únicamente en los testimonios de las jóvenes afectadas. A medida que las congregaciones se sumaron masivamente a este criterio más prudente, los juicios por brujería perdieron progresivamente el apoyo de la opinión pública. La población comenzó a cuestionar seriamente la credibilidad de las jóvenes acusadoras, y como su presencia se requería cada vez menos en los tribunales, las crisis de histeria que sufrían comenzaron a espaciarse notablemente. El cambio de actitud fue gradual pero irreversible. Poco a poco, los habitantes de Salem comenzaron a dudar genuinamente de la veracidad de todos los acontecimientos que habían presenciado durante los meses anteriores. El temor de haber condenado a inocentes sin razón válida empezó a pesar más que el miedo a las supuestas brujas. El gobernador William Pepys se sumó finalmente a esta opinión generalizada de moderación. En octubre de 1692, tomó la decisión histórica de disolver el Tribunal Especial para escuchar y determinar, y declarar oficialmente como inadmisible la prueba espectral en cualquier juicio futuro. Se liberó a muchos prisioneros inmediatamente, y los juicios restantes se volvieron cada vez menos numerosos y más indulgentes. El gobernador declaró una amnistía general, y los últimos condenados a muerte fueron finalmente indultados, poniendo fin oficialmente a la pesadilla de Salem. Durante los 20 años siguientes, los responsables de los acontecimientos de Salem emprendieron un proceso público de arrepentimiento para expiar sus pecados. El juez Samuel Sewall llegó incluso a presentar disculpas personales por su participación en los juicios, reconociendo públicamente los errores cometidos y asumiendo su responsabilidad en las injusticias perpetradas. El Tribunal de Justicia de Massachusetts no tardó en prohibir permanentemente los juicios por brujería, una prohibición que se extendió por toda Nueva Inglaterra. Esta decisión histórica significó que las autoridades americanas nunca más condenarían a ninguna persona por cargos de brujería, marcando un punto de inflexión en la historia judicial colonial. Una ley promulgada en 1711 estableció un sistema de compensaciones financieras para los herederos de las víctimas de Salem. Aunque el dinero no podía devolver la vida a los ejecutados ni borrar el trauma de los sobrevivientes, estas reparaciones representaron un reconocimiento oficial de las injusticias cometidas. Sin embargo, los daños causados a la comunidad de Salem no podían borrarse simplemente con palabras de arrepentimiento y compensaciones monetarias. Los acontecimientos de 1692 habían dejado una profunda huella en la psique colectiva que perduraría por generaciones enteras. Numerosos investigadores modernos han intentado comprender las razones profundas que llevaron a una comunidad aparentemente normal como Salem a perseguir brujas de manera tan desenfrenada y violenta. Aunque el acontecimiento puede parecer relativamente menor comparado con las grandes persecuciones europeas, mucho más violentas y espectaculares, en el contexto del mundo anglosajón, estos hechos fueron absolutamente excepcionales. Una de las teorías más simplistas sugiere que las niñas acusadoras simplemente disfrutaban del poder inmenso que habían adquirido. Como si se tratara de un juego perverso, habrían señalado deliberadamente a aquellas personas que querían ver desaparecer o humillar. Sin embargo, esta explicación no tiene en cuenta la realidad médica. Betty Parris, Abigail Williams, Mercy Thompson y las demás estaban genuinamente enfermas y sufrían problemas psicológicos reales. La medicina moderna del siglo XX finalmente logró diagnosticar correctamente el mal que dominaba a estas jóvenes. Se trataba de casos de histeria colectiva, una neurosis que provoca crisis emocionales incontrolables y síntomas físicos reales. Esta enfermedad se ve favorecida especialmente por fobias específicas y entornos extremadamente estresantes. El clima permanente de ansiedad que reinaba en Salem jugó indudablemente un papel crucial en el desarrollo de estos acontecimientos. Existe también otra teoría fascinante que ha ganado considerable aceptación entre algunos historiadores y científicos. Esta hipótesis intenta explicar los acontecimientos de Salem mediante una contaminación masiva por cornezuelo de centeno,
un hongo microscópico que se desarrolla parasitariamente en los cereales, principalmente el centeno. Este hongo contiene una sustancia química derivada del LSD, que tiene la propiedad científicamente demostrada de provocar alucinaciones intensas, convulsiones, sensaciones de quemazón en las extremidades y comportamientos erráticos que coinciden sorprendentemente con los síntomas reportados en Salem. El clima húmedo de 1691 a 1692 habría favorecido el crecimiento del cornezuelo en los campos de centeno, que constituían la base de la alimentación local. Si toda la comunidad hubiera consumido pan contaminado durante meses, esto podría explicar no solo los síntomas de las niñas inicialmente afectadas, sino también la propagación aparentemente contagiosa de los fenómenos a otros habitantes. Esta teoría, aunque no puede ser probada definitivamente debido a la falta de evidencia física después de más de 3 siglos, proporciona una explicación racional y científica para eventos que durante mucho tiempo parecieron inexplicables desde una perspectiva médica moderna. Los acontecimientos de 1692 en Salem representan mucho más que un simple episodio de histeria colectiva en la historia colonial americana. Se han convertido en un símbolo universal de los peligros que representan la intolerancia religiosa, la paranoia social, el poder sin control y la facilidad con que una comunidad puede volverse contra sus propios miembros. Aunque se trató de un evento geográficamente limitado que afectó principalmente a una pequeña comunidad rural, el juicio de las brujas de Salem pronto se inscribió profundamente en el imaginario colectivo mundial. Aún hoy, más de 3 siglos después, estos acontecimientos continúan fascinando y perturbando a las generaciones modernas. La historia de Salem nos recuerda que la civilización y la racionalidad son conquistas frágiles que pueden ser fácilmente destruidas por el miedo, la superstición y la manipulación. Las niñas que comenzaron todo con sus juegos inocentes, jamás podrían haber imaginado que sus acciones desencadenarían una cadena de eventos que costaría 27 vidas humanas y marcaría para siempre la historia de su comunidad. Los ecos de Salem resuenan aún en nuestros tiempos modernos, recordándonos la importancia vital de la presunción de inocencia, la necesidad de pruebas tangibles en los procesos judiciales, y los peligros inherentes de permitir que el miedo y la histeria colectiva dicten las decisiones de la justicia. Salem se ha convertido así en una lección perpetua sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y la fragilidad de la justicia, cuando se enfrenta a la paranoia masiva. La pequeña comunidad puritana que buscaba crear una sociedad perfecta en el Nuevo Mundo, terminó demostrando que ni siquiera la fe más profunda puede proteger a una sociedad de sucumbir a sus propios demonios internos. En Salem, los verdaderos demonios no vinieron del infierno, sino que emergieron del corazón mismo de la comunidad que los temía. Pero cuéntanos qué opinas de las brujas de Salem. Te invitamos a dejar tu opinión en la caja de comentarios y te invitamos a suscribirte, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestra siguiente historia. Hasta la próxima.